especial domingo y hablamos, Hugo, de jubilaciones, ¿te parece? Claro, sí, fundamental. Con Andrea Falcone, una especialista en este tema, para explicarnos lo que está pasando con los más afectados, que son nuestros adultos mayores, con el tema jubilaciones, que son los que más pierden con la inflación. Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por este contacto. ¿Cuál es el mayor efecto de esta inflación, que para muchos estará por encima del 5% esta semana, respecto de junio? Bueno, lamentablemente todos los jubilados se están perdiendo por quinto año consecutivo. Obviamente esta semana estábamos analizando especialmente la situación de los docentes, que tienen 2 aumentos al año, en marzo y en septiembre, y lamentablemente estos 2 aumentos quedan tan lejanos, con una inflación tan alta, que están con arriba de 25 puntos de pérdida. Pero la verdad es que la inflación es algo que complica todos los haberes jubilatorios, especialmente porque ya vienen con haberes que están golpeados hace mucho tiempo. A veces cuando hablamos de índices, de números, de porcentajes, lo que no hay que perder de vista es que la jubilación mínima, que es la que cobra más del 65% de los jubilados, son 37.600 pesos, claro. Y que una botella de aceite sale 1.000. Claro. La comparación es tremenda. Y ahora, en estos días, ¿no? Se conoció mucho, bueno, sucedió, ¿no? Esto de la brecha del dólar, el aumento del dólar. ¿Cómo les impacta esto a los jubilados? Digo, ¿cómo te imaginás que les va a impactar teniendo en cuenta lo que es la inflación, estos precios? Primero, la verdad es que se está sintiendo esta semana mucha angustia transversal, te diría, a todas las personas, pero en particular con los jubilados, que más allá de que tienen cobertura en 100 medicamentos de forma gratuita, por lo menos la mayoría, muchas veces consumen medicamentos que están por fuera de esa lista de 100 medicamentos, y que los medicamentos, cuando sube el dólar, es lo primero que recibe incrementos. Y también la alimentación, que es el segundo elemento que los condiciona fuertemente, porque te diría que, siendo que la mayoría de los jubilados son propietarios, no es tanto lo que les preocupa la vivienda, sino la alimentación. Claro, lógico. Claro, es preocupante. ¿Perdieron un 23% de sus ingresos los jubilados en el acumulado? Los que más van perdiendo son los haberes altos. Recordemos que cuando Alberto asume, lo primero que hace es suspender la ley de movilidad, claro, y empezar a dar aumentos por decreto. Y el primer aumento que da es especialmente para las jubilaciones más bajas, con mayor impacto en las jubilaciones más altas. Entonces, desde ahí se arrastra una pérdida muy significativa, y después continúa con este tema de los bonos, de estos benditos bonos, que se pagaron sobre todo a las jubilaciones más bajas. Durante la mayoría de los pagos fue solo a las jubilaciones mínimas, y esto tiene una consecuencia directa sobre los que cobran haberes más altos, que a veces uno piensa, bueno, pero el que cobra 100.000 pesos, no, tampoco es un potentado, ¿no? El que cobra 100.000 pesos es una persona que hizo mucho esfuerzo contributivo a lo largo de su vida laboral para hoy tener una jubilación de 100.000 pesos. Claro, lógico. Ahora, tenemos nueva ministra de Economía. ¿Cuáles son los principales desafíos, o por lo menos también responsabilidades, ¿no?, que enfrenta Batakis de cara a lo que son los jubilados, ¿no? Y teniendo en cuenta también lo que mencionabas, ¿no? 1 litro de aceite, 1.000 pesos. Exacto, yo creo que lo primero es la inflación, obviamente, que los está golpeando muy duro. Lo segundo tiene que ver con la moratoria. Vieron que acá en Argentina nos gusta hacer todo en los últimos minutos. La moratoria vence el próximo 23 de julio. Hay 2 leyes presentadas en el Congreso y una que ya tiene media sanción, pero sin embargo no se hizo en los tiempos oportunos. Sabíamos que vencía el 23 de julio hace 4 años, y sin embargo estamos corriendo, y aparentemente esta semana saldría una extensión del plazo original por decreto. Mientras tanto se aprueba la ley que ahora está en el Congreso. Claro, este es el mayor inconveniente. ¿Y se esperan algunos aumentos, aparte de esto que vos planteás, como leyes en el Congreso? Yo creo que la situación del ANSES está muy complicada. Esta semana se emitió la semana pasada un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que me pareció muy interesante. Marcaba el gran déficit que tiene el ANSES, comparando solo lo que es aportes y contribuciones versus el pago de jubilaciones y pensiones. Y el informe del Congreso lo que decía es que se necesitaría que los aportes y contribuciones crecieran 26% para que el ANSES estuviera equilibrada. Y si no se pueden subir los aportes y contribuciones, deberíamos duplicar la cantidad de aportantes activos. O sea, ustedes imagínense que esto en el mundo de hoy es prácticamente imposible, no solo por la situación particular de la Argentina, porque la Argentina tiene una situación de financiación
una situación de empleo informal, un crecimiento del monotributo como una forma de evasión. Pero como hablábamos hace un par de domingos, el mundo está yendo a un cambio en la pirámide demográfica donde va a haber más adultos mayores que jóvenes aportando. Claro. Entonces, a veces lo que nos preocupa es la falta de visibilidad a largo plazo de decisiones que vayan trabajando sobre el fondo de la cuestión y que no sean todas medidas de coyuntura. Claro. No, y sobre todo porque la realidad es que los jubilados vienen perdiendo. Recién hablábamos de un 23% acumulado, pero digo, ¿desde hace cuánto los jubilados vienen perdiendo? Este es el 5º año consecutivo. Sobre todo, uno a veces puede hablar de índices, comparar con la inflación, por eso me gusta remarcar el tema de que una haber son 37.000 pesos, porque claro, yo invitaría a todos los que nos están viendo hoy que me digan cómo vive una persona con 37.000 pesos. Y muchos me van a decir, bueno, esas son las jubilaciones que regalaron. No tanto, yo les diría que muchos empresarios quizás no saben, pero se van a jubilar con jubilaciones mínimas porque están pagando aportes autónomos. Claro. Pero además también han sufrido una gran pérdida los haberes más altos, los que cobran 100, 150.000, 200.000 pesos. Y nosotros tenemos hoy registro y constancia que están vendiendo sus propiedades, están vendiendo activos para poder cubrir su estilo de vida. Y uno me va a decir, bueno, tienen que vender, sí, lo entiendo, pero ¿cómo animo yo a alguien hoy a aportar a este sistema si lo que le digo es, no importa qué aportes, siempre vas a cobrar poquito? Están perdiendo parte de su capital. Ayer cubrimos con un especial, como corresponde, la marcha del 9J, Argentinazo. Había muchos jubilados en la marcha, mucha gente muy cansada. Nosotros tuvimos algunos problemas de audio, pedimos disculpas por eso además. Pero en ese reclamo, ¿qué le podemos decir a los jubilados que están esperando algún tipo de respuesta por parte tuya y por parte, no sé, del gobierno? Pero digo, ¿hay alguna noticia con esta nueva conducción de economía? Mirá, yo creo que la noticia va a ir por continuar en este mismo esquema que viene hasta ahora, ampliando moratorias previsionales. Esta ley me parece igual un poco mejor que las anteriores. Me preocupó esta mañana, me pareció escuchar declaraciones de Grabois diciendo que los jubilados no deberían votar, porque cuando votan lo hacen en contra de los intereses de los jóvenes. Realmente me parece aberrante, me parece de un viejismo absoluto, pero además cada segmento de la población va a votar en función de sus intereses y los gobiernos nos representan a todos. Los jubilados son más de 6 millones de personas, o sea que tienen el mismo derecho a ser representados que el resto, y me parece que si hablamos de diversidad en una sociedad necesitamos a todos adentro, ¿no? No sí, el que a mí me conviene o el que a mí me sirve. Sí, es increíble que este gobierno que habla tanto de los pobres y la pobreza aumenta lamentablemente y tanto de los jubilados no componga o no atienda esa franja etaria que es la que más sufre, ¿no? En realidad yo creo que la situación está muy difícil, Hugo, y eligen o atendemos, esto yo lo he escuchado en gestiones, atendemos a los más grandes que no están en tan mala situación comparativamente con los chicos, o atendemos a los chicos, ¿no? Parece que acá esto como si fuera el Titanic. Tenemos que elegir a quién le vamos a dar el chaleco. Y eso es lo doloroso. Sí, pero la ¿no? dirigencia política no se ajusta. Esto lo hablamos siempre y lo tenemos que repetir. Cristina Fernández cobra doble pensión, no se pone colorada por eso. Y lo mismo pasa con la dirigencia y con la clase política en general. Siguen cobrando y no se ajusta la política y el gasto público aumenta, incorporan personal, pero los que están viviendo la última etapa, que deberían estar en otra condición, no son atendidos. Sí, tal cual. Sí, yo trabajo con las personas mayores de 55 años. No tengo esa visión ni de clase pasiva, no tengo esa visión de tercera edad. No la tengo porque trabajo con ellos. Si trabajaran más personas de la gestión con ellos se darían cuenta de la energía que tienen, las ganas de hacer cosas, cuánto tienen para aportar. No lo digo desde un lugar, ¿viste ese lugar común que dicen, no, la gente grande? No, real y concreto, ¿no? El mundo está trabajando hoy en proyectos de resignificación de las personas seniors que se están retirando de las compañías, que quedan como consultores, y con los que tienen más de 40 y 50 años reconvirtiéndolos dentro de la misma compañía. Entonces, creo que al gobierno le falta trabajar en esto, considerando lo que va a pasar en los próximos 10 o 15 años, y además como sociedad, ¿no? Porque si seguimos trabajando en un espejo de adulto mayor
descartable, que básicamente hoy ni siquiera nos importa si votan o no votan, si ganan plata o no tienen para comer. O sea, claro que cuando después nosotros cumplimos años y pasás los 40, pasás los 50, tenés una crisis. Porque lo que hay que trabajar es en cambiar ese espejo, donde lo que nos dicen es que ser grande es ser decrépito. Bueno, por Dios, qué lejos de la realidad. Ahora, bueno, vos trabajás, ¿no?, como abogada previsional, tenés muchos casos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o los principales casos, ¿no?, que te llevan los jubilados, ¿no?, para entender también dónde estamos parados? Bueno, nos pasa muchísimo de personas que todavía han sido estafadas por el Estado y siguen haciendo juicios de reajustes de haberes. Recordemos que hay 400.000 juicios en curso todavía. Hay todavía juicios nuevos, amparos presentados contra la ley de movilidad. Este también es un tema, ¿no? La velocidad de la justicia. La Corte Suprema tiene hace 3 años estos fallos, estas sentencias para resolver sobre algo que afecta a 7 millones de beneficios. Entonces también me preocupa los tiempos de la justicia. Después muchos temas de las obras sociales están en una situación muy compleja, no solo el PAMI. Entonces se jubilan y bueno, no quieren conservar a esas personas como afiliados. Hay que hacer amparos, ahí la justicia va mucho más rápido por vía cautelar, pero en términos generales cada derecho necesita ser reclamado para ser ejercido. Totalmente. Y esto que vos decís es clave, porque por otro lado, aunque es lo mismo, pero no hablo de salud, sino de las recomposiciones salariales, de las sentencias a favor de los reclamos de los mayores, que finalmente el ANSES lo congela o demora mucho en pagarlo, ¿no? Sí, a ver, pagan más rápido que otros años, la liquidación de sentencia funciona mejor, pero ¿cuánto en la mitad de los tarda? casos, Yo tengo familiares cercanos que hace, no sé, un par de años que tuvieron sentencia favorable y todavía no cobraron nada, por ejemplo. Bueno, cuando tu sentencia queda firme, en el 40% de los casos la pagan bastante rápido, el resto queda muy dilatado en el tiempo, pero después cuando pagan, la mitad de los casos los pagan mal. Entonces el juicio no termina. Entiendo un poco algunas falencias del sistema de por qué esto ocurre. También creo que hay una decisión del Estado de seguir gestionando de esta manera. Por suerte, digamos, los juicios van cada vez más rápido, por lo menos en sede judicial. Lástima que cuando queda una definición por parte de la Corte Suprema tenemos que esperar 3, 4, 5, 6 años. Y la verdad es que los jubilados no tienen tiempo para perder, pero no porque se vayan a morir mañana, sino porque tienen derecho a que eso que aportaron puedan disfrutarlo en vida y tomar sus propias decisiones, y no que el Estado les confisque sus haberes y después se lo pague con intereses a tasa pasiva. Claro, totalmente. No, y esto que decís, ¿no?, de poder disfrutarlo en vida también es un concepto clave, ¿no? Porque hoy la jubilación también tiene una edad que vos lo decías recién. Son muy jóvenes las personas que hoy, 60, 65 años, jubilarse realmente es muy joven. Probablemente esto puede que vaya, como vos nos has contado en otras ocasiones, hacia una extensión, ¿no?, que esto vaya cambiando. Sí, vos sabés que yo sé que cuando toco estos temas toco fibras sensibles, porque siempre hablar de correr la edad jubilatoria genera angustia. Yo quizás no lo vivo así porque lo vivo como en un esquema mucho más amplio de oportunidad, de independencia financiera, pero sobre todo porque yo no soy una persona que niegue la realidad. Más vale la abrazo, trato de moldear la realidad, de modificarla, de intervenirla, siento que tengo ese poder. Entonces, cuando yo veo que algo va a suceder, me preparo, ¿no? No me tapo con una venda los ojos. Y tampoco quiero, o sea, yo tengo una función cada vez que hablo en un canal, en una radio, de decir lo que yo estoy viendo. Y yo esto no es que lo estoy viendo yo porque soy vidente, digamos, esto está trabajando todo el mundo desarrollado está trabajando en esto. Entonces yo quiero invitar a la gente que está del otro lado y viéndonos a entender que esto es algo que inexorablemente va a suceder. Porque si yo en el 2036 voy a tener más adultos de 60 años que menores de 10 años, esto nos va marcando una pauta. Nosotros tenemos la posibilidad de prepararnos para eso, de decirle a las personas que tienen 40, 45 años que van a tener que reconvertirse laboralmente, de decirle a una persona de 60, 65 años que va a tener que seguir generando riqueza de alguna forma, que necesitamos educación financiera porque el sistema de retiro, tal cual lo conocemos, va a terminar. Pero no es algo negativo que va a terminar, se va a transformar y necesitamos abrazar ese cambio, no podemos seguir negándolo. Decís esto, sí, ¿no? Que debe retransformarse, ¿no? También el cómo
va a vivir también esta persona que tal vez va a trabajar más allá de los 60 años? ¿Cómo debe reconvertirse? ¿Vos qué recomendás teniendo en cuenta también lo que conocés, ¿no? Del paño. Mira, por ejemplo, hoy hay una situación muy compleja en los bancos, se están cerrando sucursales semana tras semana. ¿Qué hacemos con una persona que fue durante 20 años cajero en un banco? ¿Lo echamos a la calle? No, claro. No, lo tenemos que reconvertir, por ejemplo, a tecnología, porque los bancos se están digitalizando. Correcto. Entonces, ahí necesitamos que ahí el Estado esté apoyando. Ahora, si el Estado toma la decisión de frenar los peajes, los telepeajes, porque si no, las personas que están en las casillas se quedan sin trabajo, en vez de darles una oportunidad de hacer un trabajo mejor, Claro. porque esa automatización no es que deja gente en la calle, les da oportunidad de hacer cuestiones más creativas que realmente sirvan y sean diferenciales. Entonces, todo el sistema en general está cambiando en el mundo. Pasa que Argentina resiste y resiste porque obviamente hay ahí otros engranajes atados, ¿no? Otros a intereses, ¿no? Otros intereses, porque si yo le digo a una persona en una casilla de peaje que va a tener una oportunidad de ser programador, desarrollador web, Claro, y ganar 200.000 pesos, lo va a preferir a estar entregando tickets todo el día. Totalmente. Andrea, gracias por el informe, como siempre, interesantísimo escucharte. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.